Vamos a entrar nosotros a nuestra entrevista de esta hora. Nos vamos a comunicar, ya estamos en contacto con el ingeniero Isaac Martínez, exgerente de Autodema, experto en el uso eficiente del agua. Ingeniero Martínez, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señor Causa. Gusto de saludarlo. Bien, siempre hemos estado nosotros aquí en RCR preocupados por los cambios climáticos, ¿no? Ha golpeado mucho a diversas regiones producto del fenómeno del Niño. En unas zonas muchas lluvias, en otras zonas escasez de las lluvias que han producido mucha sequía. Y hay una necesidad, ingeniero, de precisamente de infraestructura hídrica y un uso eficiente del recurso del agua para el agro en nuestro país, que todavía no ha podido ser resuelto, ingeniero. Sí, efectivamente, mire, esa palabra eficiencia se escucha en discursos, se lee en la Ley de Recursos Hídricos, pero el problema es que muy poca gente lo cumple, ¿no? Y hablan de brechas, esa palabra que está tan mal utilizada, pero la verdad es que debemos poner mucho énfasis en la palabra eficiencia del uso del agua, recordando que para uso agrario, en Arequipa, al menos en la región, es el 86% que se consume del agua disponible para el uso agrario. ¿Y por qué? Porque simplemente todavía se riegan grandes extensiones por riego por gravedad. Ese riego tiene una eficiencia con mucha suerte del 35%. Significa que el 35% utilizan las plantas y el 65% se pierde por evaporación, percolación profunda y una serie de cosas, pero debemos tener en cuenta en eso la eficiencia del uso del agua, especialmente en el sector agrario. Ya debemos olvidarnos del riego por gravedad y hacer un esfuerzo para que todas las irrigaciones tengan un riego eficiente, pero acordémonos también que la aspersión y el goteo no hacen milagros, porque aún usando riego por aspersión, tenemos un ejemplo en la irrigación de majes que cada año se pierde por percolación profunda 120 hectómetros cúbicos al subsuelo, a tal punto que han conformado una altura de agua de algo de 160 metros de altura, contando desde el fondo del río Siguas, que es una barbaridad. Entonces, ese riego que le llaman tecnificado, es tecnificado entre comillas, porque, repito, si lo tienen el aspersor todo el día dando vueltas, por supuesto que no hay ninguna eficiencia. Si en la manguerita le ponen una abertura muy grande, más de la necesaria, tampoco la manguerita va a hacer milagros y siempre va a haber un desperdicio de agua. Ahora, ingeniero, interesante su explicación. Lo cierto es que nuestro país es bendecido, pues, ¿no? Porque se producen lluvias, hay agua, entonces el problema es la eficiencia de cómo distribuir este recurso que tiene nuestro país. Sí, efectivamente. Mire, el Perú es el 8º país del mundo en ser bendecido por el agua. Tenemos mucha disponibilidad de agua, 8º país del mundo, pero peligrosamente estamos en el 2º país en América con un inminente riesgo de una disminución temeraria del agua por el problema, como usted lo señala, por el problema de los deshielos de nuestros nevados por el cambio climático. Entonces también ahí debemos tener mucho cuidado, porque a mí me preocupa mucho que en el sector agrario hay mucho descuido. Ahora, si quiere, el ministro de Agricultura tiene alguna relación con el sector agrario en cuanto a la competitividad, en cuanto a la venta, exportación, etcétera, pero lo que falta es de que en todas las instancias del ministerio, que bueno, le han cambiado de nombre, Midagri, como si cambiando el nombre fueran a resolver algunas cosas, nunca ha debido dejarse llamar Ministerio de Agricultura. Bueno, en las instancias del Midagri deberían haber pues personas
que se dediquen a este tema del agua, no en los discursos, no en ir a hacer el pago del agua, son tonterías. Tienen que pensar en la cuenca, en el origen de la cuenca, en la cabecera de la cuenca, que inclusive eso también está bastante trillado, porque a eso se dedican los abogados, pero el abogado pues no sabe nada de estos temas, sino de las legislaciones que a veces se dan y nunca se cumplen. Entonces debemos pensar en las cabeceras de cuenca, en la siembra y cosecha del agua, que hace muchos años se sabe que es un tema muy ancestral, que esto se constituye como una fuente de recarga de los acuíferos. O sea, si nosotros almacenamos agua mediante galerías filtrantes, zanjas de infiltración, arborización, fajas de contorno, etcétera, en las partes altas, lo que hacemos es hacer que el agua entre al subsuelo, a la parte alta de la cuenca, y luego tengamos en la parte media de la cuenca ojos de agua para que puedan regarse en esas zonas donde a veces no tenemos disponibilidad de agua, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿y por qué siempre hemos escuchado hablar nosotros a presidentes, ¿no? Uno de ellos era, por decir, un presidente de nuestro país, Pedro Pablo Kuczynski, de hacer grandes proyectos para que todos los peruanos tengan agua, ¿no? Al menos llegar no al 100%, sino pasado ya o al 90%. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué no somos capaces de desarrollar estos proyectos de infraestructura para la siembra y cosecha de agua y también para que los peruanos puedan tener el agua, pero de calidad? ¿Faltan técnicos? ¿Qué es lo que pasa, ingeniero? Sí, mire, en principio, como le digo, poner a gente que conoce el tema en su lugar. Pero usted sabe, mire, le hablamos acá del gobierno regional de Arequipa. ¿Quiénes son los que están en las instancias que necesitan especialistas? Está la gente que le ha hecho la campaña al gobernador. Y eso multiplicado por N+1 es a nivel nacional. Eso es lo que falta, la meritocracia, que también es de la que tanto se habla. Ahora, por ejemplo, Kuczynski dice, vamos a hacer proyectos de irrigación, tiene mucha razón. Mire, Majes, ¿cuánto tiempo está acá? Y por la ineptitud, ineficiencia del gobernador, sabe Dios cuándo saldrá, cuando termine en el lío en el que se han metido con el concesionario. Ya tiene que haber un laudo internacional en donde con seguridad va a perder el gobierno regional. Pero regresando, de nada sirve tampoco pensar en grandes proyectos hidráulicos si es que no tenemos el agua disponible, porque la fuente de agua está en las cabeceras de la cuenca y en el uso eficiente del agua. Mire, yo le hablo acá en chiquito, es un tema muy interesante. Si usted entra al Google y pone ahí irrigación San Camilo Arequipa, va a salir una laguna inmensa en pleno desierto de la irrigación San Camilo, pleno desierto. Y ahí tenemos una laguna que se ha formado por el uso excesivo del agua. Entonces, ¿de qué falta o digamos de qué sirve hacer tremendas inversiones en las partes altas de la cuenca, que está muy bien, el proyecto de Sierra Azul, muy bien, pero lo que falta es una interdependencia en el uso de la cuenca media? ¿Cómo es que gastamos plata arriba en la cuenca para almacenar agua y en la parte media de la cuenca la disponemos de una manera totalmente ineficiente? Falta que se acuerden de un término que se llama hidrosolidaridad. Eso significa que debemos ser solidarios con el agua, utilizar bien el agua. ¿Y cómo se logra esto? Repito, poniendo a la gente que conoce en su lugar. Eso es lo que nos falta. Ahora, ingeniero, y mucha agua también se pierde y se va al océano, ¿no? Por ejemplo, una de las regiones también que se habló mucho por cuestiones políticas de agua sí, oro no, ha sido Cajamarca, ¿no? Una de las regiones pues que entró a este conflicto político y se dejaron incluso proyectos mineros que iba a beneficiar a la región. Cajamarca es una de las regiones que no padece de agua tampoco, pero no hay justamente esa eficiencia, ¿no, ingeniero? Sí, mire, si nosotros nos vamos acá nomás a mi tierra, al Valle de Tambo, ahí vamos a encontrar un montón de banderitas que dice lo que usted acaba de señalar. Agua sí, mina no. Pero hay algunas gentes
que ya son pues filoterroristas que dicen agua sí o mina no y terminan diciendo agua tampoco, o sea, se oponen Sí, a todo. exacto, exacto. El Valle de Tambo es un ejemplo, fíjese, cada año en el Valle de Tambo se va al mar 600 hectómetros cúbicos de agua, o sea, 600 millones de metros cúbicos se van al mar cada año y no podemos construir una represa para almacenar esa agua y, por ejemplo, concretar la irrigación de la pampa de la Clemesí, que está tantísimos años. Ahí, para regar eso, por ejemplo, necesitamos hacer la represa de Tolapalca, que almacena 200 hectómetros cúbicos. Lamentablemente eso está en territorio de Puno y nos tienen en cuenta que la ley de recursos hídricos lo señala, que el agua no es de Arequipa, no es de Puno, no es de Tambo, es patrimonio de la nación. Pero ahí deben intervenir las autoridades y bloquear cualquier recurso de estos politiqueros que hay y bloquean toda posibilidad de uso para el Valle de Tambo haciendo una represa en el territorio de Puno, sin considerar que Puno está arriba, está nadando en agua, arriba, y Tolapalca está abajo. O sea, esa agua que pasa por Tolapalca ya no la necesita Puno. Entonces, ahí deben trabajar Moquegua, Arequipa, para que por medio de la autoridad a Puno les haga entender de que el agua es patrimonio de la nación. Y con esas grandes obras podemos hacer recién las grandes irrigaciones, porque mire nomás acá en Arequipa, en todo el Perú, lo que nos falta es eso, nos falta pensar en que el cambio climático nos va a desfavorecer a corto plazo y debemos pensar en los grandes proyectos que nos daría disponibilidad del agua para que rieguen las plantas en los grandes proyectos hidráulicos del Perú. Bien, sí, es una necesidad y que también tiene que tener el apoyo pues del gobierno central, ¿no? De la propia presidenta, de los ministros capaces, como quisiéramos tener ingeniero Isaac Martínez, más ingenieros Martínez, pues expertos en el uso eficiente de agua en diversas regiones, ¿no? Con su sabiduría y las experiencias. Yo creo que sería otra cosa en nuestro país. Ingeniero, vamos a seguir nosotros hablando de este tema muy fundamental porque, como usted lo ha dicho, el cambio climático cada vez se profundiza más y hemos visto las causas del fenómeno del Niño, que felizmente ahora en estos tiempos se ha apaciguado, pero es así, eso vuelve cada cierto tiempo. Ingeniero, muchas gracias por este contacto y por estas explicaciones aquí en RCR, muy amable. Muy amable, gusto saludarlo.